Nunca imaginé que la persona que me suplicaría que le diera uno de mis riñones también sería la misma persona que me empujaría a pronunciar la frase más cruel que he dicho en toda mi vida. Y cuando esas palabras salieron de mi boca, el chat familiar entero se quedó en silencio, como si alguien hubiese bajado el interruptor general y hubiera dejado la habitación sin luz. Así que la pregunta que todavía me quita el sueño es esta. ¿Me convertí en la villana de mi propia familia? ¿O por fin me enfrenté a alguien que había empezado a creer que mi cuerpo le pertenecía? Me llamo Nikki, tengo 27 años y hasta hace poco siempre había pensado que yo era el tipo de persona capaz de hacer cualquier cosa por su familia. El tipo de persona que sacrifica comodidad, tiempo, tranquilidad y, si hiciera falta, incluso una parte de su propio cuerpo, si alguien a quien quiere de verdad lo necesita. Y precisamente por eso todo lo que pasó sigue pareciéndome irreal. Hace unos 6 meses, mi prima Tessa se enteró de que sus riñones estaban fallando. Tessa tiene 30 años, 3 más que yo. De pequeñas no éramos exactamente inseparables, pero sí lo bastante cercanas como para que cada Navidad significara sentarnos en la misma mesa, compartir bandejas de polvorones y turrón y escuchar a los adultos discutir de política como si estuvieran en una tertulia de madrugada. Cuando llegó el diagnóstico, toda la familia se volcó con ella de inmediato. Visitas al hospital, colectas para ayudar con gastos, videollamadas cargadas de emoción. Choro. Los médicos le dijeron que necesitaba un trasplante de riñón pronto, así que toda la familia se sometió a pruebas de compatibilidad. Uno a uno, los nombres fueron desapareciendo de la lista. Grupo sanguíneo incompatible. Problemas de salud. Coincidencia insuficiente. Y al final, solo quedó una persona. Yo. Cuando el médico me llamó para confirmármelo, recuerdo perfectamente que me quedé sentada en el sofá de mi piso, mirando la pared durante muchísimo rato. Me latía el corazón tan fuerte que podía oírlo en los oídos, porque de repente aquello ya no era una posibilidad lejana, era real. Y no dudé. Le dije que sí al médico. Le dije que sí a mis padres. Le dije que sí a Tessa. Todavía recuerdo el momento en que se lo dije. Rompió a llorar por teléfono. Me repetía que le estaba salvando la vida, que jamás lo olvidaría, que yo era su heroína. Heroína. Dios, ¿cómo se estropeó esa palabra con el tiempo? Durante las semanas siguientes todo pareció normal. Empezamos con la preparación del trasplante, análisis de sangre, pruebas, escáneres, reuniones con especialistas. Los médicos me explicaron los riesgos con muchísimo cuidado. Perder un riñón no es una tontería. Puede haber complicaciones en la cirugía. Hay implicaciones para la salud a largo plazo. Cambios permanentes en el estilo de vida. Pero yo lo acepté, porque al final del día, eso significaba que Tessa podría volver a tener una vida normal. Y sinceramente, en ese momento parecía agradecida, de verdad agradecida. Pero en algún punto del camino, algo cambió. Empezó con cosas pequeñas, detalles. Tessa comenzó a comportarse como si fuera el centro de gravedad de cada conversación familiar. Y siendo justa, en cierto modo lo era. Después de todo, ella era la enferma, así que nadie le llevaba la contraria. Si se quejaba, la consolaban. Si pedía ayuda, todos se apresuraban a ofrecérsela. Si contestaba mal a alguien, todo el mundo fingía no darse cuenta. Yo me repetía que era el estrés. La insuficiencia renal no es precisamente una experiencia tranquila. Pero entonces pasó lo del chat. La familia estaba organizando la celebración del cumpleaños de nuestra tía abuela Margarita. Es el tipo de familiar mayor al que todo el mundo adora. Dulce, cabezota, siempre metiéndole caramelos o galletitas a la gente en el bolso o en el bolsillo, como si llevara años al frente de una red clandestina de contrabando de azúcar. Así que, como era lógico,
Queríamos hacerle un regalo bonito. Tessa creó el grupo de WhatsApp para coordinarlo todo. Al principio parecía lo más normal del mundo, pero luego empezó a dirigirlo. Creo que esa es la mejor palabra. Asignaba tareas. Decía quién se tenía que encargar de la decoración, quién debía llevar comida, quién tenía que llamar al restaurante. Otra vez. Hasta ahí todavía podía pasar, pero el tono empezó a cambiar. En lugar de pedir, ordenaba. En lugar de sugerir, exigía. Y lo más raro de todo era esto. Ella no estaba aportando nada. Decía que, por culpa de la enfermedad, no tenía energía para trabajar demasiado, así que no iba a poner dinero para el regalo. Y solo eso habría sido perfectamente comprensible. Pero entonces llegó la discusión sobre qué regalar. Alguien propuso varias ideas. Un reloj elegante, un collage de fotos familiares bien enmarcado, un paquete para pasar un fin de semana en un balneario. Entonces Tessa entró con su propia idea. Y no lo hizo como una sugerencia, lo dijo como un decreto. Afirmó que teníamos que comprar de la tía Margarita una figura antigua de porcelana muy concreta que había encontrado por internet. Aquello costaba una barbaridad, muchísimo más de lo que todos habíamos estado comentando como presupuesto razonable. Cuando alguien se lo señaló con delicadeza, ella se puso todavía más terca. Dijo que era el único regalo apropiado. Dijo que cualquier otra cosa sería una vergüenza. Y otra vez, ella no iba a pagar nada. Al principio la gente intentó razonar con ella. Le explicaron que probablemente a la tía Margarita ni siquiera le gustaría algo así. Le recordaron que el objetivo del regalo era demostrar cariño, no arruinar a todo el mundo. Y entonces Tessa explotó. No exagero. Mandó lo que parecía un ensayo entero dentro del chat familiar, párrafo tras párrafo, sobre lo desagradecida que era la familia, sobre cómo nadie entendía la importancia de hacer las cosas bien, sobre cómo todos carecíamos de gusto. Y luego dijo algo que me revolvió el estómago. Dijo que si a la familia le importaba de verdad la familia, dejaría de discutir y simplemente haría lo que ella pedía. El chat se quedó callado un minuto. Después alguien intentó calmar los ánimos, pero Tessa siguió y siguió y siguió. Daba la sensación de les estaba hablando a todos desde arriba, como si ella fuera la única adulta de la sala y el resto fuéramos niños torpes que necesitaban disciplina. Mi móvil no dejaba de vibrar mientras yo miraba la pantalla, sintiendo cómo algo dentro de mí se iba tensando poco a poco. Porque cuanto más escribía, más clara veía una cosa. Aquello no era estrés. Aquello no era miedo. Era derecho adquirido. Era arrogancia. Era la convicción absoluta de que el mundo entero tenía que organizarse a su alrededor. Al final, exploté. Escribí un mensaje. Lo borré. Escribí otro, lo volví a borrar, pero cuando por fin pulsé enviar, las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Le dije que era la persona enferma más maleducada que había conocido en toda mi vida. Le dije que necesitaba aprender a ser agradecida con la gente que la quería. El chat se congeló. Todo el mundo lo vio. Y entonces Tessa respondió casi al instante. Y el tono de su respuesta me encendía la sangre. Escribió: ¿así? ¿Y exactamente cómo piensas enseñarme esa lección, Nikki? Era puro sarcasmo, pura burla, como si creyera que yo no tenía ningún poder en esa situación, como si diera por hecho que ya había ganado. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió del todo. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro pudiera frenarlos. Escribí una sola frase, una frase que cambió absolutamente todo. Pues búscate otro riñón, desagradecida. Y salí del chat. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar el móvil sobre la mesa. Durante unos 5 minutos mi apartamento quedó completamente en silencio. Luego empezaron las llamadas. La primera fue de mi madre. Vi cómo el móvil vibraba sobre la mesa, iluminando la pantalla con su nombre, y me quedé mirándolo como si fuera una bomba con temporizador. Notaba el pecho apretado,
como si alguien me hubiera rodeado las costillas con un cinturón y hubiera tirado un agujero más. Ya sabía de qué iba la llamada. Claro que lo sabía, porque en el mismo instante en que mandé ese mensaje en el chat, supe que ya no había forma de recogerlo. Cuando dejó de sonar, solo pasaron unos 10 segundos antes de que volviera a vibrar. Esta vez era mi tío, el padre de Tessa. Tampoco, contesté. Luego llamó mi tía. Después, mi primo Marcos. Después llegaron 3 mensajes seguidos de personas del grupo, para cuando el teléfono por fin volvió a quedarse quieto. Yo tenía el estómago como si me lo hubieran tirado desde un acantilado. Una parte de mí quería volver corriendo al chat y pedir perdón enseguida. Tragarme el orgullo, decir que no lo había dicho en serio, que me había dejado llevar, que estaba alterada. Pero otra parte de mí, la parte que llevaba semanas hirviendo a fuego lento, se negó. Porque cuanto más repasaba la conversación en mi cabeza, más enfadada me sentía. No con todos, porque nadie había dicho ni una sola palabra, mientras ella le daba lecciones a toda la familia, como si fuéramos niños inútiles. Pero en el momento en que yo respondí, mi móvil volvió a vibrar. Esta vez era mi hermana mayor, Kayla. Dudé y contesté. En cuanto descolgué, soltó el aire como si llevara rato aguantando la respiración. Nikki, ¿qué ha pasado? Su voz. Me pasé la mano por la frente. ¿Has leído el chat? Sí, respondió despacio. ¿Y? Hubo una pausa larga. A ver, es que te pusiste un poco nuclear. Me reí, pero me salió una risa vacía. ¿Un poco? Otra pausa. No digo que ella no estuviera siendo difícil, dijo Kayla con cuidado. Pero sacar el tema del riñón, la palabra se quedó suspendida entre las dos. Riñón. Me recliné en el sofá y me quedé mirando el techo. Kayla, dije en voz baja, nos estaba hablando a todos como si fuéramos sus empleados. Lo sé. Y nadie decía nada. Lo sé. Y está exigiendo que compremos un regalo carísimo que ni siquiera va a ayudar a pagar. Lo sé. Su voz se suavizó un poco. Pero está asustada, Nikki. Esas palabras me golpearon con el peso sordo de algo que una ya conoce. Porque esa parte yo la entendía. Claro que estaba asustada. La insuficiencia renal no es algo que una se tome a la ligera. Cerré los ojos y suspiré. Entiendo que tenga miedo, dije. Pero eso no le da un pase libre para tratar a todo el mundo como basura. Kayla no discutió eso. En lugar de eso, hizo la pregunta que yo llevaba evitando desde que colgué el mensaje. Entonces, ¿lo decías en serio? Sabía perfectamente a qué se refería. ¿De verdad pensaba retirarme del trasplante? Me quedé callada varios segundos, porque cuando escribí esa frase en el chat, estaba movida por la rabia, por pura adrenalina. Pero ahora el peso real de esas palabras empezaba a sentarse. No lo sé, admití. Kayla suspiró. Bueno, deberías decidirlo pronto, porque Tessa no está bien ahora mismo. ¿Qué significa eso? Que está llorando mucho. No respondí. ¿Cree que la odias? Apreté la mandíbula. No la odio, dije. Entonces, quizá deberías hablar con ella. Miré la ventana oscura al otro lado del salón. No. Kayla sonó sorprendida. ¿Ni siquiera quieres hablar? Esta noche, no. La verdad era esa. No estaba preparada. Porque si hablaba con ella mientras seguía así de enfadada, solo iba a empeorar todo. Colgamos unos minutos después. Pero el silencio en mi piso no me trajo paz. Al contrario. Le dio a mi cabeza demasiado espacio para pensar. Y cuando la adrenalina se fue disipando, empezó a colarse la culpa. Porque por muy grosera que hubiera sido Tessa, seguía enferma. Seguía esperando un trasplante. Y técnicamente yo acababa de amenazar con quitarle lo que podía salvarle la vida. Dormí fatal aquella noche. Mi cabeza repitió una y otra vez la conversación del chat. Sus mensajes, mi mensaje, aquella frase. Búscate otro riñón. A la mañana siguiente ya se había enterado
toda la familia. Lo supe porque mi móvil tenía una docena de mensajes nuevos esperándome. Algunos eran neutros. Oye, quizás solo necesitáis enfriar un poco las cosas. Otros eran suavemente críticos. Te pasaste un poco. Y otros no tenían nada de suaves. Mi tía me escribió: Tessa está sometida a un estrés inimaginable ahora mismo. Deberías tener más compasión. Más compasión. Esa frase me revolvió el estómago, porque a nadie parecía importarle que la que se estaba preparando para perder un órgano era yo. La que iba a pasar por quirófano era yo. La que iba a aceptar cambios de salud permanentes era yo. Y aún así, la mala era yo. Hacia el mediodía, la presión empezó a crecer. Llamadas, mensajes, notas de voz. El tema siempre era el mismo. Deberías pedir perdón. No hablabas en serio. ¿Sois familia? No puedes castigar a alguien por estar enferma. Esa última frase me encendía por dentro. Castigar. ¿De verdad creían que eso era lo que estaba pasando? Sobre las 3 de la tarde, Kayla volvió a llamarme. Esta vez contesté al instante. «Quiere hablar contigo», dijo mi hermana. ¿Tessa? ¿Sí? Se me cerró el estómago. ¿Y? Está preguntando si sigues pensando hacer la cirugía. Ahí estaba. La verdadera pregunta. No las disculpas. No la discusión. El riñón. Mi riñón. Fui a la cocina y me apoyé en la encimera mirando las baldosas del suelo. Durante un rato largo no dije nada. Kayla esperó. Al final hablé. ¿La verdad? Sí. No sé si quiero hacerlo ya. El silencio al otro lado era pesado. No enfadado. Solo. Atónito. ¿Lo dices en serio? Preguntó Kayla en voz baja. Me lo estoy planteando. Suspiró lentamente. Nikki, esto no es una decisión pequeña. Lo sé. Si te echas atrás, ella vuelve a la lista de espera. Lo sé. Y eso puede llevar años. Lo sé. Cada respuesta me sabía amarga. Kayla bajó la voz. Ella ya les dijo a los médicos que tú eras la donante. Lo sé. Otra pausa. ¿De verdad quieres hacerle esto? Aquella pregunta me golpeó en el pecho, porque implicaba algo. Implicaba que esta decisión era una forma de herir a Tessa. Pero no lo era. No del todo. Era otra cosa. Respeto. Gratitude. Decencia básica. Le froté la cara con ambas manos. Kayla, dije despacio, ¿sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Ni una sola vez en todo ese chat mencionó lo que estoy a punto de hacer por ella. Kayla no respondió. No me dio las gracias. Silencio. No dijo que lo apreciara. Silencio. Actuó como si ya fuera suyo. Aquello llevaba royéndome por dentro desde la noche anterior. Y al decirlo en voz alta, pesó todavía más. Kayla terminó hablando. Creo que ella daba por hecho que eso ya se entendía. Sí, dije en voz baja. Quizá ahí estaba el problema. Mi hermana no discutió después de eso. Antes de colgar me dijo algo que se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Voy a apoyarte. Decidas lo que decidas, dijo. Solo asegúrate de elegir por la razón correcta. Después de esa llamada hice algo drástico. Bloqueé a Tessa. Y a cualquiera que intentara escribirme sobre el riñón. Si alguien quería hablar conmigo de cualquier otra cosa, bien. Pero en cuanto la conversación se convertía en una sesión de chantaje emocional para que donara mi órgano, la cortaba. Inmediatamente. Aquello no me hizo precisamente popular. Durante las semanas siguientes, la tensión familiar fue a peor. La gente cuchicheaba sobre mí. Algunos dejaron de hablarme por completo. Y Tessa intentó llegar a mí a través de Kayla varias veces. Lloró. Suplicó. Prometió que pediría perdón. Pero para entonces, algo dentro de mí se había endurecido. Porque la verdad era esta.
Yo no quería una disculpa nacida de la desesperación. Quería una disculpa nacida de la comprensión. Y no estaba convencida de que ella hubiera entendido nada. Así que le dije a Kayla algo que incluso a ella la dejó helada. No voy a hacerme la cirugía. En el mismo instante en que pronuncié esas palabras, sentí que algo extraño se asentaba en mi pecho. No era alivio. No exactamente culpa tampoco. Era más bien la conciencia silenciosa de que acababa de cruzar una línea que ya no podía descruzarse. Kayla no dijo nada durante unos segundos después de que le anuncié que no iba a seguir adelante con la operación. Casi podía oírla intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Lo dices en serio?, murmuró por fin. Sí. ¿De verdad no vas a hacerlo? No. Suspiró despacio, y me la imaginé frotándose el puente de la nariz, como siempre hace cuando está estresada. Nikki, los médicos ya están empezando a organizar fechas. Lo sé. Ella cuenta contigo. La forma en que dijo esa expresión, cuenta contigo, me retorció el estómago, pero en lugar de retroceder, noté cómo se me tensaba la mandíbula. Ese es exactamente el problema. Kayla no respondió. Cuenta conmigo, como si fuera automático, continué, como si ese riñón ya le perteneciera. Pero tú dijiste que sí al principio, y convirtió ese sí en una garantía. Silencio. Yo nunca dije que pudiera tratar a todo el mundo como basura mientras tanto. Kayla soltó el aire muy despacio. Entiendo por qué estás enfadada, dijo con muchísimo cuidado. Pero echarte atrás en una donación de órgano por una pelea no es solo una pelea. Y voz salió más cortante de lo que quería. Va de respeto. Otra pausa larga se extendió entre nosotras. Por fin me preguntó, ¿ya se lo has dicho a la coordinadora del trasplante? No. Deberías hacerlo antes de que esto se llene de rumores. No le faltaba razón. Si no informaba pronto a los médicos, todo aquello se iba a convertir en un caos todavía mayor. Cuando colgamos, me quedé otra vez mirando el móvil, el mismo móvil que había empezado todo este desastre. Abrí la información de contacto de la clínica de trasplantes y dejé el pulgar suspendido sobre el botón de llamada. Me latía el corazón demasiado rápida, porque aunque ya le había dicho a mi hermana cuál era mi decisión, hacer esa llamada la volvería real, definitiva. Respiré hondo y marqué. La coordinadora contestó al segundo tono. Tenía esa voz calmada y profesional de la gente que hace que todo en el mundo parezca poder archivarse correctamente en carpetas. Después de confirmar mi identidad, me preguntó cómo estaba. Tragué saliva. Necesito retirarme del proceso de donación. Las palabras me pesaron en la boca, pero una vez que salieron, ya no había marcha atrás. No sonó sorprendida. De hecho, su tono casi no cambió. ¿Puedo preguntar si esta decisión se debe a motivos médicos o personales? Personales. Entendido. Me explicó que los donantes tenían derecho a retirarse en cualquier momento. No era obligatorio dar explicaciones. Simplemente marcarían el proceso como interrumpido y ya estaba. Sin juicios, sin presión, solo una actualización clínica dentro de un historial médico. Cuando terminó la llamada, me quedé mirando la pantalla apagada durante muchísimo rato, porque por primera vez, desde la pelea, todo parecía estar en silencio, como si la tormenta hubiera terminado por fin. Pero esa paz no duró mucho. 2 días después, me llamó mi tía, y esa vez sí contesté. En cuanto dije hola, supe que había estado llorando. Nikki, ¿es verdad? Sentí el pecho apretarse otra vez. ¿El qué? ¿Que le has dicho al hospital que no vas a donar? Así que la noticia ya había corrido. Sí, respondí. Escuché cómo cogía aire al otro lado. ¿Cómo has podido hacer esto? Se le quebró la voz. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Apreté el teléfono con fuerza. Yo no le he hecho nada. Le has quitado su oportunidad de vivir. Eso no es verdad. Sí que lo es. Le subió al tono. Le dijo a todo el mundo que se lo habías prometido. Se lo prometí, dije en voz baja.
y luego me enseñó exactamente lo que significaba esa promesa para ella. Mi tía sonó confundida. ¿Qué demonios significa eso? Que me trató como si yo le debiera mi riñón. Eso es ridículo. No, respondí con calma. Lo ridículo es actuar como si el cuerpo de otra persona te perteneciera. Se echó a llorar otra vez. La estás castigando por estar enferma. No la estoy castigando. Entonces, ¿qué estás haciendo? La respuesta me salió antes de que pudiera suavizarla. Estoy protegiéndome. Silencio. Un silencio denso. Finalmente dijo algo que creo que quería que sonara como una acusación, pero terminó sonando más bien como incredulidad. Lloró durante horas después de esa pelea. Se me volvió a tensar el pecho, pero no respondí. Le rogó a tu hermana que hablara contigo. Seguí callada. Está aterrada. Cree que se va a morir. Esa sí me golpeó de lleno. Cerré los ojos un momento, porque la verdad era esta. Yo sí me preocupaba por ella, a pesar de todo. A pesar de la pelea, a pesar de su actitud, a pesar de cómo había tratado a la familia entera, como si fueran criados a su servicio. Yo no quería que se muriera, pero preocuparte por alguien no significa renunciar a tu autonomía. Mi tía volvió a hablar, más bajo esta vez. Podría salvarle la vida. Tomé aire despacio. Y ella podría haberme tratado como a un ser humano. La llamada terminó poco después, y durante las semanas siguientes, la tensión dentro de la familia alcanzó un nivel que yo no había vivido jamás. Las comidas familiares se volvieron incómodas. Algunos parientes se negaban a dirigirme la palabra. Otros intentaban mantenerse neutrales. Kayla siguió siendo la única persona que defendía abiertamente mi derecho a elegir. Y Tessa desapareció. No más mensajes en el chat. No más intentos indirectos de contactar conmigo. Al principio pensé que era simplemente porque yo la había bloqueada. Pero entonces Kayla me contó algo que me sorprendió. No está hablando mucho con nadie, me dijo mi hermana en una de nuestras llamadas semanales. ¿Qué quieres decir? Que le da vergüenza. Eso me descolocó. ¿Vergüenza? Sí. Kayla dudó antes de seguir. Releyó todo el chat y al parecer se dio cuenta de lo mal que quedaba. No supe qué responder. Sus médicos le dijeron que necesitaba empezar a buscar otro donante inmediatamente, añadió Kayla. Se me encogió el estómago. ¿Ha encontrado a alguien? Todavía no. Pasaron semanas, luego meses. El drama familiar se fue enfriando poco a poco, pero la tensión nunca desapareció del todo. De vez en cuando me llegaban noticias a través de Kayla. Tessa seguía con diálisis, seguía buscando donantes, seguía luchando. Y cada vez que escuchaba esas actualizaciones, una vocecita en el fondo de mi cabeza susurraba siempre la misma pregunta. ¿Me equivoqué? Pero entonces recordaba el chat, la arrogancia, la ausencia total de gratitud, y la duda se debilitaba otra vez. Unos 4 meses después de que ocurriera todo, Kayla volvió a llamarme. Esta vez su voz sonaba más ligera. Nikki, dijo. ¿Sí? Tessa ha encontrado donante. Todo mi cuerpo se relajó de golpe. ¿En serio? Sí. Una compañera de trabajo ha resultado compatible. Me dejé caer en el sofá y solté un aire que ni siquiera sabía que llevaba reteniendo. Eso es bueno, muy bueno. La cirugía está programada para el mes que viene. Por primera vez desde que empezó toda esta historia, sentí algo parecido al alivio verdadero. No porque se hubiera demostrado que yo tenía razón, sino porque se había evitado el peor desenlace posible. Tessa no iba a morir. La vida seguía avanzando. Pero incluso después de que el trasplante saliera bien, incluso después de que la tensión familiar empezara a suavizarse, hubo una pregunta que siguió apareciendo una y otra vez, en reuniones familiares, en conversaciones susurradas, incluso en mis propios pensamientos cuando me quedaba despierta por la noche. ¿Me equivoqué al decir que no? Y sinceramente, todavía no lo sé. Sigo intentando entenderlo todo. Sigo intentando ordenar lo que sentí, lo que perdí, lo que defendí y lo que rompí al mismo tiempo. Porque una parte de mí sabe que nadie
tiene derecho a exigir el cuerpo de otra persona como si fuera una deuda pendiente. Pero otra parte de mí sigue recordando que ella estaba enferma, asustada, colgada de una esperanza que llevaba mi nombre. Y quizá lo más duro de todo no fue la discusión, ni los mensajes, ni las llamadas. Quizá lo más duro fue descubrir que el amor familiar puede convertirse en una especie de obligación silenciosa, en algo que los demás colocan sobre tus hombros sin preguntar cuánto peso puedes soportar. Durante mucho tiempo yo había creído que querer a alguien significaba darlo todo. Ahora ya no estoy tan segura. Ahora creo que querer también debería incluir respeto, gratitude, límites, la posibilidad de decir sí sin que te traten como una herramienta, y la posibilidad de decir no sin que te conviertan en monstruo. No sé si en mi lugar otra persona habría seguido adelante con la operación. No sé si alguien más habría sido capaz de separar la rabia del deber. No sé si yo misma, en otro momento de mi vida, habría elegido diferente. Lo único que sé es que en aquel momento sentí que si seguía adelante después de todo aquello, algo dentro de mí se rompería para siempre. Y puede que aún así se rompiera algo, pero era mío, era mi cuerpo, era mi decisión. Y por más que esa verdad siga siendo incómoda para algunos, sigue siendo la verdad. Así que ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho si hubieras estado en mi lugar? ¿Habrías seguido adelante con la cirugía de todos modos? ¿O habrías puesto el mismo límite? Déjame ver en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias reales sobre esos momentos en los que la vida te obliga a tomar decisiones imposibles, suscríbete.